Hola, buenos días. ¿Jordan?
¿Cómo están, chicos? Buenos días, bienvenidos a la clase de química. ¿Qué tal? A todos los que ya están ahora con nosotros, que desde temprano han ingresado a la sala. Buenos días, Israel. Buenos días, Nadine. Buenos días, Noemí. Buenos días, Jocelyn, Daniel López. Marco, ¿cómo estás? Giovanna Sofía, que acaba de ingresar. Melanie, buenos días. Jennifer Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días. Katy, ¿cómo voto Mozonbit. Katy, Profesor Salcedo, ¿cómo está? Buenos días. días. ¿Cómo se ha puesto? Sí, voy a dejar de compartir. Listo. Ya, porque quiero sacar mi diapositiva y no le encuentro un clic. Gracias. Ya. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Luis Ángel, ¿cómo estás? Bien. Falta un minuto para las 8:30 para que inicie la clase. Así que vamos a esperar ese minuto para que podamos iniciar. ¿Está bien, profesor? Me avisas si estoy sentadito acá. Listo. Ya habilité la opción para que pueda compartir. Ya. Listo. Ve mi diapositiva, ¿no? Se observan las diapositivas. Perfecto. Espero, me avisas. Bien, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a los que se acaban de unir. Amy, Rodrigo Flores, Ruth, Saulo, por ahí Marcelo, que también acaba de ingresar. Buenos días, bienvenidos. Piero Benítez, Moisés, qué bueno tenerte aquí. Buen día, ¿cómo están? Bueno, chicos, entre ustedes hay un compañero que tiene que movilizarse más de lo que nosotros hacemos de repente para poder acceder a las clases. Y es un compañero que lleva clases en provincia y que tiene que viajar para poder recibir las clases que ustedes
reciben todos los días. Y me alegra mucho que él esté ahorita conectado, que por fin haya conseguido señal para poder acceder a estas clases. Y creo que es algo que se tiene que reconocer, ¿no? Porque es un esfuerzo adicional. Y también sé que ustedes hacen un gran esfuerzo para estar conectados aquí, que dentro de todas las labores, las tareas que tenemos ahora, que prácticamente vivimos las 24 horas dentro de casa, hay responsabilidades que hemos estado asumiendo, tareas que tenemos que desarrollar, y los felicito porque dentro de ese horario de tareas ustedes están cumpliendo y están trabajando por su preparación. Entonces me alegra tenerlos en la sala desde temprano y que puedan desarrollar cada una de sus clases con entusiasmo. Bien, profesor, creo que podemos empezar. Correcto. Buenos días, jóvenes. Buenos días a todos. Buenos días, señoritas, caballeros. Hola, 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 hola. Habrán visto ya el título, el tema. Para empezar, química, ¿no? El título es ¿hablar de quién? Del átomo. Hablar del átomo es un tema bien extenso. Como siempre nos limitamos especialmente a lo que dice el prospecto, ¿no? Dependiendo de dónde postula, giramos sobre San Marcos. Giramos, ¿no? El átomo es una palabrita griega, ¿no? El nombre, el nombre es griego y significa sin división. Hoy, en las teorías ya actuales, el átomo realmente se divide. Al átomo se le hace de todo, pero este tema es en parte teórico. Si hay operaciones, va a ser solamente con una ecuación, ni siquiera con 2 o 3 ecuaciones, ¿no? Si alguien pregunta ¿desde cuándo se habla del átomo? Te vas a limitar a mucha historia, ¿ya? El átomo se habla desde más o menos 2400 años atrás, o sea, 500 años antes de Cristo, aproximadamente. Y en esos tiempos no habían científicos, solamente eran filósofos. Tales, Anaxímenes, mira, Tales decía que todo se había formado gracias al agua. Anaxímenes al aire, Heráclito al fuego. Empédocles fue el que planteó la teoría de los 4 elementos. Lo que tú escuchas ahí o ves en algunas películas sobre los 4 elementos. Y fue Demócrito uno de los que planteó que toda la materia se dividía de tal manera que había una última parte. O sea, la división era limitada. Y él fue quien planteó que la última parte se llamaba átomo, que en griego significa sin división. Se opuso a esa teoría Aristóteles, indicando que la división de la materia no tenía límite. Es una cuestión de filósofos. Estamos hablando 500 años antes de Cristo, más o menos, ¿no? De ahí pasan los años ya, y aparecen los científicos a mediados del siglo XVII. Los científicos, a diferencia de los filósofos, son personas que no solamente podían hablar teorías o supuestos, simplemente también tenían que demostrar. Y es ahí donde aparecen ya los científicos. Ellos aceptan que el átomo existe, estamos hablando de mediados del siglo XVII, y se meten en otro problema. ¿Por qué? Porque una cosa es decir existe y otra cosa es decir de qué está formado. Y ahí comienzan a plantear teorías, ¿no? Un montón de teorías, sí, un montón. Tú solamente tienes que aprender lo mínimo, por lo menos nombre. Dalton, él fue quien dijo que era una esfera compacta, indivisible, indestructible e impenetrable. Cogió la idea de los filósofos, ¿no? Para él era una esfera compacta, sí. Esférico. Aparte. 1808. O sea, si tú ibas a estudiar a alguna escuela, te decían que el átomo era así, 1808. Pero en el año 1897, casi 90 años después de tanta gente que estudiaba el átomo así como una esfera, aparece Thomson. Y Thomson es el que descubre la primera partícula subatómica dentro del átomo. La primera. Partículas subatómicas significa partículas más pequeñas que el átomo.
y él descubre que hay electrones. Y cambia el átomo de Dalton diciendo que es una esfera donde los electrones están incrustados. Ahora, el electrón es negativo. Y considera que como el átomo debe ser neutro, toda la esfera es positiva. Toda la esfera. Y los electrones negativos incrustados. 1897, entramos al siglo XX, 1911. Rutherford descubre que el átomo tiene núcleo. O sea, en gran parte todo lo que sabes ahora, ¿no? El átomo tiene un núcleo de carga positiva, es diminuto, y él plantea que los electrones están girando alrededor del núcleo en órbitas circulares. Pasan los años y ya comienzan a aplicarle matemática y física al átomo. Eso se llama mecánica cuántica. Y el que inicia en parte, no quiero decir que es el inventor, fue Bohr. O sea que él le va a aplicar toda la matemática y toda la física a ese átomo. Y ahí empiezan a hablar de los niveles. Incluso él calcula el radio, la energía de cada órbita y el radio de cada órbita. Hay fórmulas, ¿no es cierto? Todas esas cuestiones se calculan. Esa es mecánica cuántica. Tú no necesitas mucho al respecto, solamente lo que necesitas fue lo que vino una vez en preguntas en examen. Es si el electrón pasa de un nivel superior a un nivel inferior, emite energía. Y si hace lo contrario, absorbe. Eso era todo lo que preguntaba el examen. ¿Qué hace un electrón cuando se acerca al núcleo? Emite energía. Cuando se aleja, absorbe. O sea, cuando salta de un nivel a otro, ¿no? Este es Bohr. Después ya Sommerfeld, 1915, le dice que las órbitas no solamente son circulares, son también elípticas. Pero eso lo dice porque descubre que dentro de los niveles que había planteado Bohr, él plantea que hay subniveles. Esa es la historia. Esa es toda la historia que debes saber de tus átomos. ¿Hay más? Hay un montón. Pero eso es lo mínimo. Lo mínimo que tú me debes plantear respecto al átomo, ¿no? O sea, Thomson, espera con Dalton, Thomson descubrió el electrón, budín de paz se llama, Rutherford descubrió el núcleo, y al descubrir el núcleo después va a descubrir el protón, ¿no? Ahora te he dicho núcleo nomás, y a él le llaman pequeño sistema planetario. O sea, los científicos alucinan que nuestro sistema planetario es un átomo, o que los átomos son pequeños sistemas planetarios, con probables vidas, no como las imaginamos, posiblemente de otra manera. ¿Correcto? Y las órbitas elípticas de Sommerfeld. Todo ese conglomerado ya comienzan a formar otras teorías. No se olviden que ya se conoce el electrón, ya se conoce el protón, y al final vamos a sentar ya el modelo atómico actual, donde vas a hablar de números cuánticos. El modelo atómico actual, ¿no?, es ya todo el conjunto de cosas que ya uno tiene de la historia, lo junta todito. Y eso es lo que ustedes deben dominar. Eso es lo que deben dominar. Por ejemplo, el átomo, que es la mínima porción que se puede dividir un elemento químico. Incluso, ¿qué es un elemento químico? ¿No? Toda esa situación. Todo se va a juntar. Entonces, acá es donde empezamos el tema en sí. A partir de acá, tú ya debes saber. Pero el resto es historia. Solamente para que tengas una idea, ¿no? Que te preguntan, ¿quién habló por primera vez del átomo? ¿O quién planteó la idea del átomo? Demócrito. ¿Qué significa átomo? Sin división. ¿No? ¿De quién es el budín de paz? Thomson. ¿Quién descubrió el electrón? Thomson. ¿Quién descubrió el núcleo? Rutherford. ¿Quién descubrió el protón? Rutherford, por la teoría puntual, ¿no? Acá son las cosas que tú debes saber del átomo, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado del electrón, ya hemos hablado de qué, de protón, y ahí le llamamos partículas subatómicas. La pregunta que siempre hacíamos en el aula, y lo haremos quizás después, es, ¿cuántas partículas subatómicas
se conocen hasta el momento. Y ya ustedes estarán pensando y dirán de repente 3, no 4, no 5, 6 y así, ¿no? ¿Cuántas se conocen? ¿Cuántas habrán? No sabemos cuántas habrán porque cada cierto tiempo se encuentran. Pero para que aprendas, mira, ¿cuántas se conocen? Característica número 1. 232 partículas subatómicas. Y en esto que estamos peleando 4, no, profesor, creo que 7, 232 partículas. ¿Y cuáles son? Ah, fácil, entra a internet y averigua los nombres. Ahí vas a ver cuáles son. Hay un montón. Son tantas las partículas subatómicas que se han dividido en hadrones y leptones. Y los hadrones se dividen en mesones y bariones. Esta característica solamente es para decirte que hay bastantes partículas subatómicas. Nadie te va a mandar a que aprendas todas las partículas subatómicas. Nadie. Solo para que no estés ahí peleando que 3, creo que 4, creo que 5, no. Hasta ahora es 232 partículas. Y quizás con el tiempo, un año más, ya vamos a encontrar las partículas, ¿no? Las más famosas acá son los llamados quarks. Cuadrado, no, todas esas cuestiones. Arriba, abajo, extraño, profundo, cima, encanto, todo eso. ¿Por qué tengo? Si tú dices cuál, cualquiera que te escucha va a decir, ah, este sabe química. ¿Por qué? Porque son las partículas, son los ladrillos del universo. ¿Y por qué le llaman ladrillos? ¿Qué haces con los ladrillos? Construyes tu casa. Nosotros con los quarks construimos la materia. La materia se construye con los quarks. Entonces, repito, tú di nomás quarks, punto. Tú di nomás hay bastantes, 232. Hasta ahí. Más. No te preocupes. Pero acá viene tu detalle. ¿Cuál detalle? ¿Cuántas solamente deben interesarte? 3. De todas las partículas, solo te deben interesar 3. Y esas 3, ponle un nombre especial. Se llaman partículas fundamentales. ¿Cierto? Partículas fundamentales. ¿Quién es? Electrón, protón y neutrón. El resto no nos preocupa. Si tienes tiempo para aprender el resto, apréndelo. Pero eso sí, estos 3, ¿qué debes aprender de ellos 3? Todo lo que puedas. Y se llaman partículas fundamentales. Y como yo decía en el aula, ¿no? Por ejemplo, yo en el aula digo, por favor, pasen adelante las chicas superpoderosas. En el aula pueden haber muchas chicas, pero las superpoderosas solamente son 3. ¿Cuáles serán? Bombón, burbuja, bellotes, igualito. Tú me puedes estar hablando de las partículas y yo solamente te digo, háblame de las partículas fundamentales. ¿Quién es? Electrón, protón y neutrón. Profesor, ¿qué voy a aprender de él? Todo lo que puedas. Todo lo que puedas de ellos, bienvenido. Mínimo, profesor, mínimo, esto. Este es tu mínimo. ¿Ya? Este es tu mínimo que me debes aprender. ¿Listo? Este es el mínimo. ¿Ya? Protón, electrón y neutrón. ¿Quién descubrió? Protón, Rutherford. Electrón, Thomson. Neutrón, Chadwick. Ese es lo más pobre. Carga. Hay 2 tipos de cargas. ¿Cuál vas a usar? Eso depende del problema. Lo que yo sé, y por favor, acostúmbrate a decir, cuando te pregunten, carga el protón, generalmente uno dice, positivo, positivo, hasta ahí está bien, pero acostúmbrate a decir mejor +1, +1, y el electrón -1, el neutrón 0, ponle signo y número, porque ahorita vamos a cuantificar todo esto. La carga absoluta del protón más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. No se olviden que la palabra absoluta implica ponerle signo, perdón, unidad. En este caso es coulomb. Igual a masa. Masa del protón, 1. Masa del electrón, 0. Masa del neutrón, 1. Esa masa que es
Masa relativa. Masa relativa. Ahora, ¿por qué le ponemos 1 al neutrón y 1 al protón? Es simplemente porque tienen masas no iguales, sino muy parecidas. ¿Quieres el verdadero valor? El verdadero valor está abajo. Mira, Rutherford dice, perdón, el protón es 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. Y el neutrón es contraparecido con una diferencia. El protón es 1,672 y el neutrón es 1,675. Los dos por 10 a la menos 24. Así que si te preguntas quién tiene más masa, solo te voy a decir que el que tiene más masa es ¿quién? El neutrón. Pero no exageradamente. Es como tú y yo somos de masas parecidas, pero yo te gano por un cabello. Algo así es. El neutrón le gana por una pequeñez. Y para hacer cálculos entonces lo consideramos iguales. Uno, relativamente. Todo lo que es relativo no tiene unidades. Los absolutos sí. Yo te estoy dando la masa en gramos, la carga en coulomb. ¿Todo entendido? Este cuadrito de memoria, por favor. Memoria. De memoria. Ahora, ¿quieres aumentar más cosas? Si gustas, no hay problema. Todo es bienvenido. Pero de ellos tres, preocúpate bastante de ellos tres. ¿Ya? De ellos tres. Por ejemplo, te dejo como tarea, averíguame quién es el más estable de los tres y quién es el menos estable de los tres. Averigua. Si tienes respuesta, ¿ya? No se olviden, si quieren participar, participen. Si entienden algo, pregunten, etcétera, etcétera. Ahora, ya Rutherford había descubierto que el átomo tenía núcleo. Por eso nuestro átomo tiene núcleo, que es la parte central, y la corteza donde van a estar los electrones. Ese es nuestro átomo. Y hay que saber las características del núcleo, hay que saber las características de la corteza. Mira el núcleo. En el núcleo dice la 1, el moradito, ahí se concentra casi toda la masa del átomo. No te ha dicho toda. ¿Por qué no puede decir toda? Porque el electrón está afuera. ¿Sabes qué porcentaje es? En el núcleo está el 99,99% de la masa de todo el átomo. Casi todo, casi todo. ¿Por qué? Porque el electrón está afuera. Pero la mayor parte está en el núcleo. Ahora, no vayas a pensar que es un núcleo bien grande. No vayas a pensar que el núcleo es tremendo. Es un núcleo exageradamente pequeño. Es 10.000 veces más pequeño que todo el átomo. O sea, el núcleo es diminuto. En el número 2 dice, el núcleo es diminuto. No es exageradamente grande, diminuto. Está chiquito y de repente ni cuenta te das. Comparado con todo el tamaño del átomo. Pero tiene cualquier cantidad de masa. Y ese núcleo es de carga positiva. ¿Y por qué es de carga positiva? Porque ese núcleo tiene protón y neutrón. El neutrón no tiene carga, pero el protón es positivo. Entonces, ¿por qué el núcleo es positivo? Por culpa del protón. El protón es el que le va a dar al núcleo la carga positiva. Y si el protón y el neutrón están en el núcleo, nosotros le vamos a llamar los nucleones. Es decir, ¿por qué le llamamos nucleones? Están en el núcleo. Si yo voto babas, ¿qué me vas a decir? Baboso, por votar baba. Pero yo no creo que si yo voto baba me vas a decir idiota. ¿Qué tiene que ver idiota con la baba? Pues acá igualito. Como estás en el núcleo, te digo nucleones. ¿Y el electrón es un núcleo? No, porque el electrón no está en el núcleo. Y si quieres ser más explícito, el protón y el neutrón son nucleones fundamentales. Aunque solamente hablamos de fundamentales. Ahora, como es un núcleo que tiene mucha masa y es muy pequeño, todo el mundo sabe que densidad es masa entre volumen. Mucha masa, poco volumen. ¿Qué significa? Densidad elevada. Por eso nosotros decimos el núcleo es muy denso. ¿Por qué? Tiene mucha masa, tiene poco volumen.
muy denso. Son cositas que hay que saber del núcleo. Obvio, te van a preguntar, no estoy inventando nada, todas son preguntas que en algún momento se hacen. Ahora, los protones y neutrones van a dar lugar a un parámetro eterno en la química. ¿Qué parámetro es? Se llama número de masa. Así se llama, ¿sí? Número de masa. Es un nombre que jamás debes olvidar. Y su símbolo A mayúscula. A. O sea, ¿qué es el número de masa? Los protones más neutrones. No le cambies de nombre, no le cambies de símbolo, porque ese es algo ya constante, conocido. Con el tiempo han ido cambiando de nombre, ¿no? Algunos le llaman número másico, otros le llaman índice de masa, pero eso ya se ha ido dejando. ¿No? Ojo, lo que sí está mal es que me digas masa atómica. Masa atómica es otra cosa, por si acaso. Este señor se llama de masa y su símbolo es A. Y es protones más neutrones. Y te presento, ¿a quién te presento? Te presento a la única ecuación que vas a usar en este tema. ¿No hay otro? Cualquier problema quizás que inventemos en el camino, el número de masa A es igual protones más neutrones. Ahora, no te olvides que el número de masa, protones más neutrones, está anotado nucleones, si quieres. Pero el núcleo es una cuestión ya que está en el núcleo, ¿no? Son los nucleones. ¿Listo? Memoriza bien esa fórmula que alucino, de repente ya lo conoces. La habrás visto en el colegio. Y si no la has visto, te lo presento. Hola. Ahí está. Ahora la corteza. La corteza se refiere a la zona extranuclear. No vaya a ser que alguien te diga extranuclear y tú digas, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Extra, fuera del núcleo. Ex. ¿Ya? Esa zona extranuclear está formada ¿de qué? De electrones. Es la que la segunda dice, la que envuelve el núcleo. Y obvio, tiene carga negativa. ¿Por qué? Porque lo forman los electrones, pues. Los electrones tienen carga negativa. ¿No es cierto? Tienen carga negativa. ¿Y cuánto vale cada electrón? -1 su carga. Y si quiere la absoluta, ya sabe, -1,6 por 10 a la -6 Coulomb. Ahora, esa zona extranuclear es el que determina qué tamaño es el átomo. Se supone que este es el núcleo y el electrón gira alrededor. Entonces, si me preguntas qué tamaño es el núcleo, no me vas a decir, perdón, ¿qué tamaño es el átomo? No va a mirar el núcleo, mira la nube electrónica. Pero en el núcleo está casi toda la masa, ahí estará toda la masa, pero la nube determina el tamaño, porque la nube tiene que ocupar un espacio. Tamaño que algunos también le dicen volumen. Ahora, entonces todo esto es la nube. ¿Y la densidad cómo es? Baja. Porque estás ocupando mucho espacio y la masa del electrón es muy pequeña. ¿Es muy pequeño? Sí. Si tú haces comparaciones, yo a veces digo, ¿no? El protón es como $1.000.000 en masa. Y el neutrón es $1.000.000 más 10 céntimos. Y el electrón, 10 céntimos. Algo así. O sea, tiene masa el electrón. Lo que pasa es que nosotros lo despreciamos porque es una masa tan chiquita. Es como ya te dije, se me cae un cabello y no dice, uy, yo estoy bajando de peso. Uy, no un cabello que va a percibir. Pero el cabello también tiene peso, también tiene masa. Sí, tiene peso, tiene masa. Pero no se va a establecer mucha diferencia. Pues. Entonces la corteza terrestre es una zona de baja densidad. Como teoría. Seguimos. ¿Qué es un elemento químico? Por favor, vayan, no sé si he dicho en mi mente, pero lo digo ahora, vayan buscando tabla periódica. Ya, cualquier tabla periódica. Si vas a comprar, ya les dije, compren uno que tenga 118 elementos o ganesón, o G.
Y si ya tienes, listo. Ahora, el título de la tabla dice, habla de elementos químicos, pero la pregunta es, ¿qué es un elemento químico? Un elemento químico es un conjunto de átomos, no es un átomo, es un montón de átomos. ¿Entiende? Es un montón de átomos. Un elemento químico es conjunto, agrupación, ¿de qué? De átomos. Pero, todos esos átomos que forman un elemento tienen algo en común. ¿Sabes qué tienen en común? El número de protones. No he dicho tienen en común protones, he dicho el número de protones. En otras palabras, dime cuántos protones tienes y yo te diré quién eres. ¿Qué haces? Sí. ¿No? Ahora, tú dices, ¿y si voy a la tabla, puedo ver? Sí. El problema es que en la tabla no dice número de protones. Ahí vamos a inventar otro parámetro. Se llama, ¿cómo se llama? Número atómico. Como su DNI. Tú estás la buscas ahí. Número atómico, allá. Y vas a ver quién es el 1. ¿El 1 quién es? Hidrógeno. ¿Y por qué el hidrógeno es el número 1? Porque tiene un protón. ¿Quién es el 2? Helio. ¿Por qué? Porque tiene 2 protones. ¿Quién es el 3? Litio. ¿Por qué? Porque tiene 3 protones. ¿Qué más tiene? No sé. No sé. Simplemente yo le llamo como se dice, litio porque tiene 3 protones. ¿Qué más tiene? No sé. ¿Pero se puede saber? Sí, se puede saber. Pero la idea es que los átomos se están identificando por el número de protones. Los átomos se identifican por el número de protones, también conocido a partir de ahora como el número atómico, el número de DNI. Y todos los que tengan el mismo número de protones forman atómico. O sea, si tú me traes un elemento químico llamado, por decir, carbono, allá, todos son carbonos. ¿Pero por qué? Porque todos tienen 6 protones. ¿Entiendes? ¿Cómo se tiene 6? Revisa tu tabla. Aunque ya a estas alturas, tú por lo menos ya sabrás quiénes son los 5 primeros elementos de la tabla. Ojo, no te estoy pidiendo que memorices la tabla. La tabla no se memoriza ciertas cosas. Yo te voy a decir que vas a memorizar, ¿no? Lo que yo te digo es, por lo menos aprende quiénes son los 5 primeros, pues. Años en el colegio y no sabemos quién es el 1 de la tabla. Y peor, todavía tengo mi tabla, ¿no? Por lo menos del 1 al 5, ¿no? Lo que yo te estoy enseñando ahorita es, todos los átomos que tienen el mismo número de protones forman un elemento. Si tú me traes el elemento de hidrógeno, todos tienen un protón. Cualquier átomo que yo coja tiene un protón y se llaman hidrógeno. Neutrones puede tener los números que quiera. Electrones puede tener los números que quiera, pero sigue siendo hidrógeno mientras tú no me cambies el número de protones. Por eso te estoy diciendo, dime cuántos protones tienes y yo te diré quién eres. Tienes 30 protones, ¿quién eres? Zinc. 80, profesor, mercurio. Decía. Dice, profesor, ¿eso me voy a aprender? No, no te vas a aprender. ¿Cómo cuándo puede ser? Pero en el examen no te van a preguntar eso. En el examen te van a preguntar quién identifica el átomo, el número atómico. Eso ahí dice, ¿no? Todo átomo se identifica por el número de protones. Todo átomo. Llamado número atómico, símbolo Z. Es decir, hoy me has aprendido 2 símbolos. La A, que está acá, número de masa, protones, neutrones. Y la Z, que está acá, que es número de protones. Tu nombre, número atómico. ¿Correcto? Un átomo no es un elemento químico. Un átomo pertenece a un elemento químico.
Así que tengan bastante cuidado cuando expresen. Ese es el problema de la química. Hay que expresarse muy bien químicamente hablando. ¿Ok, todos? Ok, tengo entonces dos símbolos, A, número de masa, y Z, número atómico. ¿Quién es el átomo? El número de protones. Profesor, tengo 8 neutrones. ¿Quién soy? ¿Quién serás? No sé. No sé, no sé. No sé quién serás. A mí dame tus protones para yo saber quién eres. ¿Ya? Característica 7. No confundir elemental con fundamental. ¿No es lo mismo? No. Yo te he dicho que estas tres partículas se van a llamar ¿qué? Partículas fundamentales. No te he dicho partículas elementales. Ya el examen de admisión confundió. Pero a veces el examen de admisión no se corrige, pues. El alumno tenía que ver. ¿Qué había preguntado? Dime cuántas partículas elementales tiene el átomo. Mala pregunta. ¿Que no puede dar eso? No, yo te he dicho que todos giramos sobre las partículas que fundamentales. La pregunta es, ¿cuántas partículas fundamentales tenía cierto átomo? Obvio, para algunos alumnos que quizás no dominaban mucha química, lo resolvieron. Otros se quedaron pensando, dijo, pero elemental no es lo mismo que fundamental. ¿Sabes qué es elemental? Elemental se le llama a una partícula que no está formada de otra partícula. Hace un momento te comenté que los quarks eran los ladrillos, ¿no?, del universo. ¿Por qué? Porque ellos son los que formaban las partículas. Pero resulta que en el universo hay partículas que no están formadas de otras partículas. Y a eso nosotros le llamamos elementales. O sea, ¿qué es una partícula elemental? Aquella que está formada de otras partículas. Si está formada, es una partícula no elemental. Muy aparte es lo que tú ya sabes que es fundamental. ¿Entendido? Muy aparte. Ahora, como mi problema es hablar siempre de tres nada más, el electrón es fundamental y elemental. ¿Qué significa? Si alguien te pregunta, ¿el electrón de qué está formado? ¿Qué le vas a decir? Que está formado solamente de electrón. ¿Que no está formado de otra cosa? No. Entonces, para mí el electrón, que yo ya sé que es fundamental, también es elemental. El protón es fundamental, eso yo ya sé, pero no es elemental. No, no. El protón no es elemental, no, no. ¿Por qué? Está formado. ¿De qué? De los ladrillos. 2A y un DAO. Está formado de 3 quarks. ¿Me debo aprender eso? No. Solamente lo que te va a aprender es que no se llama elemental. Igual el neutrón es fundamental y también es elemental. Está formado de un NAP y 2 DAO. ¿No? O sea, yo solamente me estoy preocupando de las tres fundamentales. De las tres fundamentales, la única elemental es el electrón. ¿Todo entendido? ¿Listo? Preocupándome siempre de las fundamentales. Ahora, toda esta teoría nos va a llevar a esto. ¿Cómo le aviso al alumno qué tiene mi átomo? ¿Cómo te aviso? Entonces, ahí los químicos, ¿qué hemos inventado? Los símbolos químicos. ¿No? El carbono ya saben que es C, el hidrógeno es H, el oxígeno es O, ¿no? Y así, etcétera, etcétera. Ahí sí me vas a aprender símbolos, por lo menos ¿cuántos? Son cerca de 35 elementos que tú debes saber los símbolos. Que supuestamente tenemos que haber aprendido en 5 años de colegio. Imagínate que yo a un alumno le digo, dame el símbolo de la plata. Y de repente me va a decir PT. ¿Cuál es el símbolo de la plata?
¿Qué tengo que saber? Claro, pues es plata. Símbolo de oro. Todo. Sodio, fósforo, flúor. ¿Me tengo que saber? Claro. No existe la palabra no entiendo. Es teoría. Ahora, ¿y para qué tengo que saber? Voy a utilizar el símbolo del elemento, colocar números para avisarte qué tiene ese átomo. Pero especialmente los números se refieren a las partículas fundamentales. Eso se llama núcleo, una representación. ¿Cómo es ese invento? Ahí lo tienes, mira. ¿No? Vamos a sacar este para arriba para que lo veas. Ahí está. Mira. La E es el símbolo. El Z lo pones a la izquierda abajo. El A lo pones arriba. Ya sabes qué es A. Ya sabes qué es Z. A la derecha arriba, U, la carga. Abajo, N. Ahora, ¿qué cosa es la A? La A te digo que es número de masa. La A es número de masa. Ahí está. ¿Ves? Que también indica el número de nucleones. O sea, ¿qué está indicando? Protones más neutrones. Ahí está la fórmula. Eso se pone arriba. Los problemas a veces te dicen, calcúlame el número de masa. Y a veces te dice, calcúlame el número de nucleones. Ya te cambió. Ya te cambió de nombre. ¿No es cierto? Abajo, Z. Mira cuántos nombres tiene Z. El nombre firme, número atómico. Pero ya sabes que el número atómico es el número de protones. Por eso acá abajo te pone número de protones. Pero también ¿sabes cómo le llaman? El número de nucleones positivos. ¿Qué es eso, profe? Su mismo nombre lo dice. ¿Qué es nucleones positivos? Que están en núcleo y son positivos. ¿Y quién está en el núcleo y es positivo? Obvio, el protón, pues. Entonces, al número atómico o número de protones también le puedo llamar los nucleones positivos. Y en el núcleo es el único que tiene carga, por eso también le llaman el cuarto nombre, carga nuclear. Si tiene 2 protones, más 2, 2. Si tiene 3 protones, más 3, carga nuclear. ¿Cuál te van a dar? No sé. Yo solo te enseño que tengo 4 nombres que usar ahí. Arriba a la derecha, la carga relativa del átomo. O sea, acá arriba vamos a poner la carga, pero la carga relativa, no la absoluta. Profesor, y si quieres la absoluta ya lo pones aparte, haz tu cálculo, vete donde quieras, pero no te metas ahí. Ese amarillo se llama núclido. Cuando te llegan, da núcleo, dale eso. La N acá abajo, ojo, la UPAC no ha puesto nada en este lado. Ahora tú dirás, profesor, usted puso N. Yo puse N, pero realmente la UPAC no ha puesto nada. Lo que he hecho es invadir, invadir como quien dice, no hay nada. ¿Y qué puse ahí? Ahí puse el número de neutrones, o también llamado número de nucleones neutros. O sea, estás en y eres neutro. Esos son los neutrones, N. Generalmente no se pone nada, pero por si acaso se pone un número y ya sabes qué cosa es. La UPAC no ha definido, lo ha dejado libre ahí. Yo soy el que estoy poniendo ahí como invasión, ¿no? ¿Todo de acuerdo? Y este es el punto de operaciones. Ese es el punto donde las otras preguntas van a ser teoría. Acá el problema ya es operativo. ¿Ya? Más allá, ahora, no te olvides, acá es carga relativa. Si te dan la absoluta, así se cambia. Si te dan una relativa y lo quieres pasar a absoluta, se multiplica por 1,6 por 10 a la menos 9 de Coulomb. Si te dan absoluta y lo quieres pasar a relativa, se divide entre 1,6 por 10 a la menos 9 de Coulomb. ¿Listo? Listo, cambios. Entonces, al final, te van a poner así y te van a hacer preguntas. Ya preguntaron, por ejemplo,
Este es el cloro, te dan solamente 35 y 17. Tú ya sabes que es 35, tú ya sabes que es 17. Jordan, no me hagas ruido, Jordan, por favor. Gracias, Jordan. Decía Kim. Creo que están ahí. Parrillada, creo. Ya. En el examen te daban el núcleo, eso se llama núcleo, y solo te decían, dame los neutrones. Que así nomás, así empezaron haciendo preguntas. Y obviamente los neutrones, ya te he dicho, es lo que tú pones ¿dónde? A este lado. Pero nosotros no lo han puesto para que tú lo calcules. Pero, ¿qué sabes de la ecuación? A es igual a Z más N. Entonces, si me das A y me das Z, obvio, la N, ¿qué es? La resta. Tú solamente tenías que restar. 35 menos 17, 18. Entonces, los neutrones, ¿qué son? 18. La resta. Oxígeno, resta. 16 menos 8, 8. Es decir, los dos números que están abajo suman el A. Eso dice la ecuación. Es la única parte operativa que nunca debes olvidar. Ya sabes que 35 es número de masa, 17 es número atómico, o número de protones. Los neutrones, ya sabes que la resta. Si no me dan carga, yo asumo que la carga es 0. ¿No es cierto? Acá me dice número de masa A, 16. Número atómico de la O, 8 de oxígeno. Número de neutrones, la resta a 0. Y así puedes operar. ¿Ya? Ahora, he dicho que si no te dan carga, 0. Pero ¿qué pasa si te dan un ion? En química nosotros le llamamos ion a una especie que tiene carga. O sea, si aparece carga en la especie, es un ion. Profesor, ¿y qué es una especie? Una especie es un átomo o un grupo de átomos. Se puede ser un solo átomo o puede ser un montón de átomos que tiene carga. Ese es un ion. Hoy solamente nos vamos a preocupar un átomo que tiene carga. Más adelante nos preocuparemos un montón de átomos que tienen carga. ¿Ya? Un átomo que tiene carga por ahora. Y la pregunta es, ¿por qué un átomo tiene carga? ¿Alguien se debe a responderme? ¿Quieren hablar ya o no quieren hablar? A ver. ¿Alguien sabe por qué un átomo tiene carga? No es porque es un ion. ¿Eh? Un ion es un átomo que tiene carga. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene carga? ¿Alguien se atreve a...? De partículas. ¿Por qué? ¿Por qué? Exceso de partículas. Ah, exceso de partículas, sí. Pero específicamente, ¿quién o cómo? Para que veas a dónde quiero llegar. Más o menos. ¿Sabes a dónde quiero llegar? Un átomo tiene carga porque pierde o gana electrones. ¿Sí? Sí, pero, ojo, pierde o gana electrones. Nunca en la vida, never in life, gana o pierde protones. Porque no me estás cambiando al átomo. Yo estoy hablando de un átomo específico. O sea, en lo que tú vas a trabajar, no existe, oye, ya más adelante vamos a hacer de todo. No existe, ganó o perdió protones. No existe, ganó o perdió neutrones. Eso es imposible. Es como yo digo, yo me corto el cabello, ya pues. Me corto las uñas, ya pues. No hacía, sino así. Pero que, profe, se ha cortado una mano. Eso no va, pues. ¿Por qué? Porque ya no me crecería. A no ser que sea, ¿a quién le crece? A Pícoro, ¿no? Pícoro. No me crece. Igual, mi átomo solamente puede entrar o salir el electrón. No es que un protón se va, ya vengo, ya regreso, no. ¿No? Simplemente sale o entra ¿quién? Electrón. Por eso es un ion. Quita el balance. Hay exceso de una cosa o de otra, pero el exceso es por culpa del electrón.
exceso o defecto. Los protones no se mueven, los neutrones no se mueven. El átomo debe ser neutro. ¿Qué significa neutro? Que protones y electrones sean iguales. Por eso acá que dice, una especie química no tiene carga porque gana o pierde electrones. No existe otra cosa. ¿Cuándo le vas a llamar catión? Cuando su carga es positiva. Porque pierde electrones. Al perder electrones se quedan los positivos. Ojo, positivos y negativos iguales. Se va el electrón que es negativo, te deja positivo. Por eso es que es catión. Protones y electrones son iguales. Vienen más electrones. Ahora se carga negativo. Vino más electrones. Ganó electrones. Entonces, esta partecita, por favor, es el pan de cada día en química. Esto, señor. Catión positivo, anión negativo. O sea, siempre, ¿sí? Positivo. No te olvides, ¿sí? Y anión, el anión es negativo. Ya desde ahora debes ir viendo esto ya. ¿Por qué es catión? Ganó electrones. Debería ser neutro, perdón, perdió electrones. Catión perdió electrones. Anión ganó electrones. ¿Estamos de acuerdo? Eso, a cada rato lo vas a ver. Por eso uno al ojo mira qué hace. Aquí, neutro. Como no has puesto nada, neutro. Y si es neutro, ¿cuántos electrones hay? 17. ¿Dónde está? No está acá. ¿Que ningún número me indica electrones? No, ninguno. Este 17 son los protones. Este 35 ya sabes que es protón más neutrón. En el primer ejemplo estoy hablando. Hola, preséntate. Hola, de mí están hablando, ahí está. Ya se presentó. ¿Ya? ¿Y electrones cuánto tiene? Como no me has puesto carga, electrones y protones son iguales. Por eso yo te digo, tiene 17 electrones. Debe ser igual al número de protones, automáticamente. Nunca le digas al problema, o al profesor, quien sea, ¿qué carga tiene? Si no te ha puesto carga, tú asume que es 0. Si no te ha puesto carga, tú asume que es 0. En cambio ya el otro, el segundo, preséntate, hola, de mí están hablando. Es un catión, ¿por qué? Porque es positivo. ¿Cuántos electrones tiene? Positivo dice que pierde. Entonces, debería tener 26 protones para ser neutro. Pero como ha perdido 3, 23. Por eso se resta. ¿Cuál es el truco? ¿Se acuerdan? Si es positivo, se resta al protón. No vayas a restar al 56. 23, se resta. Y cuando es anión negativo, quiere decir que ha ganado electrones. Debería tener 8 protones para que sea neutro. Ahora estoy hablando de él. Hola, ¿qué tal? De ti estamos hablando. ¿No es cierto? Ahora, entonces, negativo ganó, se suma por eso. Conclusión es, si la carga es positiva, se resta para hallar electrones. ¿A quién se resta? Al protón. Si la carga es negativa, se suma al protón para hallar electrones. Cálculos al ojo. Para que no me digas, profesor, ¿qué está haciendo? ¿No? Te estoy explicando, ahí está. Si no me das carga, protones y electrones siempre son iguales. Neutros 6. ¿Estamos de acuerdo? Neutro. Eso es en cuanto a los iones. Sigamos. Hay 3 palabritas que hay que aprender ante la gran diversidad. ¿Qué? Ante la gran diversidad de átomos. Hay tantos átomos, ¿no? Hay tantos átomos que nosotros, ¿qué hacemos? Comparamos, oye tú, y ahí inventamos cosas. Por ejemplo, isótopos, también conocidos como hílidos. Son átomos que tienen la misma cantidad de protones. O sea, en otras palabras, átomos de un mismo elemento. ¿No? Pero los neutrones no son iguales. ¿No son iguales? No. Son diferentes. Y si los neutrones son diferentes, obviamente la masa es diferente. Mi ejemplo. Este señor que está a la izquierda se llama hidrógeno.
El del centro también se llama hidrógeno. Y el de la derecha también se llama hidrógeno. ¿Por qué, profesor? Porque tiene un protón, el de color rojo. El rojo es el protón. Todos los que tienen un protón se llaman hidrógeno. Si tú tienes un protón, hola hidrógeno, ¿cómo estás? Pero mira la diferencia. El primero no tiene neutrones. El segundo tiene 1. Y el tercero tiene 2. Pero no deja de ser hidrógeno. No deja de ser hidrógeno. Si yo me quito el lente, sigo siendo el mismo. Sin lente, pero sigo siendo el mismo. No deja de ser hidrógeno. Entonces, la química que ha hecho a esos señores le ha llamado isótopos. ¿Qué son isótopos? Átomos del mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Los electrones no nos interesan, todo es núcleo. Y le ha puesto nombre a cada isótopo del hidrógeno. Son los únicos que tienen nombre. Hola protio, hola deuterio, hola tritio. ¿Cuántas veces ha venido en el examen de admisión? Revisa tus exámenes de admisión. Yo, tantos años está en mi cabeza, lo habré visto, y en práctica lo hago cada rato. Como que no hay otra cosa que preguntar. Son los únicos que tienen nombre. Profesor, ¿y otros isótopos? Otros isótopos, el carbono, por ejemplo. Mira el carbono. ¿No tiene nombre? No. El número de masa cambia. No te olvides, si cambia el neutrón, cambia el número de masa. Por eso el número de masa 1, 2 y 3. Recuerda una pregunta, te daba proposiciones para que digas quién era el verdadero. Y tenías que decir el número de masa del primero es 1, el del segundo es 2 y el tercero es 3. Los protones serán iguales, pero los números de masa cambian. Cambian también los neutrones. ¿No es cierto? Y ahora acá, el carbono tiene 3 isótopos. Profesor, ¿todos tienen 3 isótopos? No, algunos tienen 2, otros tienen 10, otros tienen 15, y otros no tienen isótopos. Hay elementos como el sodio, como el aluminio, el fósforo, el flúor, que no tienen isótopos. Ahora, si tú quieres, podemos hacer en el laboratorio. Por si acaso, se hacen isótopos artificiales, sintéticos. Acá estamos hablando todo natural. Ahora, este carbono, si tiene isótopos, ¿cómo o qué no le pongo a cada uno? Ahí tiene la explicación. Por ejemplo, el tercero es más conocido como carbono 14. Entonces, ¿ese es su nombre? Ese es su nombre. ¿Y cuál es el detalle? ¿Por qué 14? 14 es su número de masa. O sea, excepto el hidrógeno, o si quieres también hazlo con él, los otros isótopos se conocen por su nombre y su número de masa. Carbono 13, carbono 12, cloro 35. Este cloro, por ejemplo, es el cloro 35, porque su número de masa es 35, el cloro 37. Así se habla de los isótopos. Tengan cuidado porque van a haber problemas, ejercicios. Entonces uno pone, por decir, cromo 55, el alumno, ¿qué es eso? Este número es su número de masa. No tienen nombres como los isótopos. Acá me tienes que aprender, es obligatorio. Después tengo otro caso, los isóbaros, que tienen igual número de masa, pero diferentes protones, diferentes neutrones. Así. Mira ahí. Entonces, ese es, ¿no? Mira, número de masa 40-40. Pero el número atómico es diferente, 20-18. Y eso hace que los neutrones sean diferentes. Pero si sumas protones y neutrones, sumas 40 los dos. Y el tercer caso es isótonos. Igual número de neutrones, diferente número atómico, diferente número de masa. Mira ahí. El número de masa diferente, 10-11. El número atómico es diferente, 4-5. Pero los neutrones de ambos son 6-6. Así de sencillo. Incluso esto, no te olvides, los isótopos también se llaman hílidos. Isótopos tienen una P de protones iguales. Isóbaros tienen una A de número de masa iguales. Isótonos tienen una N de número de neutrones iguales. Son cuestiones para memorizar y ver esas cositas. No te olvides, los isótopos se llaman hílidos también. No te olvides que hay elementos que no tienen isótopos. Ahora, también tenemos isótopos
sintéticos del hidrógeno, el 4, el 5, el de número de masa 4, el número de masa 5. O sea, hay isótopos naturales y hay isótopos artificiales. ¿Alguien sabe a qué se le llama isótopos radiactivos? ¿Tienen idea cuándo uso la palabra isótopos radiactivos? En química la palabra radiactivo significa inestable. O sea, si a ti te preguntan de los tres, ¿quién es el radiactivo? El litio. En la mayoría de casos, el de mayor masa es el radiactivo, el inestable. Igual pasa en el carbono 14, por eso las antigüedades se ven con el carbono 14, no con el carbono 12. ¿Ya? La palabra radiactivo, oye, estás formando algo que es inestable. Ya sea natural o ya sea artificial. Radiactivo significa inestable. ¿Pero quién es inestable? El núcleo. Los núcleos. Ya eso lo vemos poco a poco ahí. ¿Ok, todos? Entonces, no se olviden isótopos, isóbaros e isótonos. Todavía no uso la palabra isoelectrónicos, porque isoelectrónico significa no solamente igual número de electrones, también significa igual configuración electrónica. Y todavía no hemos hecho configuración. Próxima clase. Ejercicios de la clase. Ejercicios. Oso. Mira este cuadrito acá de lo recién. Sin 63, 64, 65, 66. Los isótopos, ¿no? No sé si tendrá eso, pero... En fin. Primer ejercicio. Ahí tienes. Te está pidiendo que pongas verdadero y falso. ¿Alguien tiene respuesta? Nada. ¿No se animan a darme una respuesta? ¿Sabe cuál es la respuesta? La E. Sí. Dice, el núcleo atómico tiene elevada densidad. Claro. Hemos dicho que en el núcleo está casi toda la masa. Y el núcleo es pequeño. Masa entre volumen, mucha densidad. ¿Por qué? Mucha masa, poco volumen. El primero es verdadero. El segundo, obvio, que es falso. ¿Cómo van a estar los electrones en el núcleo? ¿Verdadero o falso? ¿Ya? El tercero, para un átomo de un elemento, la masa del anión es mayor que el catión. Es decir, el anión es el que gana electrones y el catión es el que pierde. Esto que el que pierde, si es un mismo pierde, tener más que cuando gana. Ahora, el electrón es tan pequeño, ya sé que es tan pequeño, pero su masa aumenta. Aunque sea un milésimo de gramo, un millonésimo de gramo, no importa, pero su masa aumenta. Es decir, si yo me quito el cabello, no voy a sentir que mi masa ha cambiado, pero sí sé que mi masa es menor. Pero es una pequeñez, pero es menor. No voy a discutir el valor. Acá estamos discutiendo mayor, menor, nada más. O sea que el tercero es verdadero. Y el cuarto, dice, el número de masa, ¿no? Para todos los núcleos, el número de masa es mayor que el número atómico. Eso es falso. ¿Qué, profesor?
Tú sabes que el número de masa es protón más neutrón. Y abajo el número atómico es solamente protón. Entonces cualquiera puede pensar que como arriba tú sumas protón más neutrón y abajo solamente es protón, de arriba siempre va a ser mayor. Pero no es así. Miren el protón. Número de masa, 1. Número atómico, 1. Pero en el deuterio sí. Número de masa mayor que el protón. El tritio sí. Número de masa mayor que el protón. Igual acá, en el carbono. 12 es mayor que 6. Es mayor que 6. 14 es mayor que 6. Dice que, ¿qué dijo acá? Todos los núcleos, el número de masa es mayor que el número atómico. Falso. Eso no cumple ¿dónde? En el proteo. Son iguales, ¿ven? Iguales. Y acá está diciendo tiene que ser mayor. Por eso que es falso. Esa... Cada rato te van a hacer. Todo para que mires. Todo para que mires el proteo. Entonces la respuesta es la E. ¿No? Te dice, oye, la primera se concentra en la masa. No te olvides que en el núcleo no está el electrón. No. Ahí, a ver, otra pregunta. La 2. Agrígame la 2. Nada. ¿Y de verdadero falso? La primera dice, el número de electrones de 1 es mayor que 2. Al número, si es positivo, ¿qué se hace? Se resta. 20, acá se resta el 29, no el 63. 29 menos 2, 27. Y el segundo, 26 menos 3, 23. Entonces, 1 tiene más electrones que 2. Verdadero. El primero es verdadero. Uno tiene 23, 27, el otro 23. Los neutrones igual. Ojo, nucleones neutros son los que están en el núcleo y son neutros. Se refiere al neutrón. El de 2 es 30. ¿Qué se hace? Se resta. 56 menos 26, 30. Y el de 1, 63 menos 29, 34. Entonces, el número de neutrones de 2 es menor que el de 1. Verdadero también. Eso lo ves acá. ¿Ve? No, eso donde está acá, ¿no? 34 el primero y 30 el segundo. Verdadero. ¿No? Y luego dice, el número de partículas subatómicas fundamentales de 1 y 2 son respectivamente 90 y 76. El número de partículas subatómicas fundamentales, incluso no tengo por qué decir son subatómicas, es la suma de protón, electrón, porque son las 3 partículas fundamentales. Hay que sumar las 3, ¿no? Sumas los 3 en cada caso y si suman 90 y si suman 79. ¿Ve? Ahora, lo que yo he hecho es sumar 63. ¿Así? ¿Por qué? 63 es protón más neutrón. Yo ya sé. No voy a estar buscando cuántos protones hay, cuántos neutrones hay. Si ya tengo la suma, ¿para qué lo voy a hacer? La suma es 63. Y los electrones son 27. Por eso he sumado 63 más 27, 90. Y en el otro caso, 56 protones más neutrones y 23 electrones. Igualito. ¿Ve? 79. Entonces, ¿eso es verdad? Verdadero. Respuesta. Todos son verdaderos. Y no son los ejercicios. Y como ya les comentaba antes, les voy a comentar siempre. Antes hacían una sola pregunta nada más. Es una sola proposición. La pregunta era directa. Por decir, ¿cuántas partículas fundamentales tiene 1? Así. Ahí fue donde se equivocaron
¿Cuántas partículas elementales tiene? Error. Este era siguiendo que era un fundamental. Ahora se están acostumbrando a poner proposiciones. Una proposición, 2, 3. Nombrarlos a ustedes. Al fin y al cabo son más preguntas en uno. Perfecto, tengan cuidado. Al fin y al cabo son preguntas simplemente, nada de otro mundo. La tercera, mira. ¿Qué puede llegar ahí como respuesta? Quiero que alguien me dé respuesta, a ver. Si te equivocaste, ¿qué vamos a hacer? Pero es el vamos. ¿Alguien me puede dar respuesta? ¿Alguien se atreve a darme respuesta? ¿Nadie? Los minutos. La respuesta es barco. Dice, en cualquier átomo neutro se cubre que el número de electrones es igual, es obvio. ¿Por qué es neutro? Porque los protones y electrones. Si no, la primera es verdadera. La segunda, el protio, es el único isótopo natural que no tiene neutrones. Eso ya lo has visto, ¿no? Ahí está. Que no tiene puesto en neutrón. Pero es el único que no tiene. Ese es verdad. Y el tercero, un electrón, cualquier electrón, todo la misma masa y la misma carga. O sea, si este átomo tiene electrones, no me vas a decir que otro que también esos electrones son diferentes. No, son iguales. Cuando uno habla de electrones, no dice el electrón del tal átomo es tal cosa, el electrón de tal átomo es tal cosa. No, el electrón es el electrón y punto. Es como tú eres una persona con ciertas características. Estés donde estés, tú eres el mismo. ¿Te vas a mudar algún día? Perfecto, pero eres el mismo. Tú no cambias. Algo por ahí va la idea, sí. Acá lo que ha querido decir es que el hidrógeno es más pequeño que el oxígeno, entonces su electrón tiene menos masa. No. Todos los electrones, estén donde estén, tienen la misma masa, la misma carga, mismo todo. ¿Entendido? Falso. La tercera es falso. Ahí. Verdadero, verdadero, falso. Todo incluso el protón también, todo protón. Y no hemos visto hasta ahora un electrón. Ni siquiera uno cuando lo dibuja redondito. En fin, pero no sabemos si será redondito o cuadrado o estrellita, qué sé yo. ¿No? ¿Vamos bien hasta ahí? Barco. Acá. Indique el átomo con menor número de neutrones. Típicas preguntas de examen de admisión. ¿Alguien puede dar respuesta mientras yo lo calculo mentalmente? Ya saqué respuesta. ¿Alguien tiene? ¿Nada? Los neutrones solamente son la resta. 48 menos 23. Esos son los neutrones. Neutrones. Resta pues. 48 menos 23. 27 menos 13. 56 menos 23. 43 menos 21. 32 menos 16.
y dime quién es el menor. Y el menor, ¿quién es? Barco. Barco, ¿no? 14. Simple resta nada más. Como tú ves hasta ahora, nuestras operaciones solamente son sumas o restas. Todavía no te he mandado más allá de la matemática para que operes. Porque así nomás vienen preguntas, ¿no? Ahora sí, mira. Calcúlame el número atómico y el número de neutrones de ese problema. Les iba a poner problemas de ecos, pero me llena mucho la diapositiva. Voy a ver para las próximas si les pongo ya de eco. He tenido que borrar más bien el eco. A la pregunta directa, ¿no? Acá todo el mundo sabe que el número atómico es esto, 5x más 3. Pero no hay clave 5x más 3. Hay números sin x. Quiere decir que hay que saber quién es x. El número de neutrones es 5x más 4. Entonces, sin operar, ya te dije cuál es la única ecuación que tú tienes. Que la suma del número atómico más el número de neutrones, ¿cuánto suma? 235. Álgebra elemental. Profesor, la carga no se mete, mira, no hables de electrones. El problema no ha hablado de electrones. ¿Y para qué me dan? Para distraerte. Opera, pues. Número de masa, 235. Número atómico, 5x más 2. Número de neutrones, 5x más 3. Carga menos 2. Hemos aprendido que A es igual a Z más N. Ahí está. El A, 235. El Z, 5x más 2. El N, 5x más 3. Espejo, 5x. Alto ahí. A algunas personas les gusta hallar X. Y yo no lo dejo ahí. Incluso a veces X sale fraccionario. El alumno me dice, profe, me ha salido fraccionario. ¿Con qué Y? Es que a mí no me piden X. Yo estoy buscando el número atómico y el número atómico es 5x más 2. Entonces, yo ya tengo 5x y estoy buscando 5x más 2. ¿Para qué voy a despejar? ¿Para qué voy a hallar X para luego estar multiplicando otra vez? Mejor le digo, oye, ya tengo 5x. ¿Y qué estás buscando? 5x más 2. Allá, súmale 2. Pues. ¿Sí o no? 117. Mira, ya tengo 5x, ya está, 115. No he hallado X, he hallado 5x. Más 2, 117. También estoy buscando neutrones, 5x más 3. Ya tengo 115 más 3, 118. ¿Todo entendido? Todo entendido ahí. Así son las operaciones. Álgebra. Yo estoy entendiendo que tú sabes esperar esto. Si no sabes, aviso. 5x más 5x, 10x. Y 2 más 3, 5, pasa a restar allá 230. O sea, si tú operas es 230, ¿sí o no? Y acá te va a quedar 10x, así. 5x más x, así. 5x más 5x, 10x. Ahí está. 2 más 3 pasa como 5, 230. Ahora, como yo quiero 5x, porque también puede decir que x vale 23, si quieres. Lo que pasa es que a veces sale fraccionario y te cruzas ahí, ¿no? Pero el problema es que yo le saco a mitad. Mitad de 230, 115. Mitad de 10, 5. Porque estoy buscando 5x. Y ahí nomás reemplazo. Operar, operar, operar. Álgebra. Álgebra elemental. ¿Ya? Listo. Respuesta entonces. Barco. 117 y 118. Barco. Ahí. Cuando uno trata de resolver un problema, hay que comenzar a ¿qué? Hay que comenzar a saber plantearlo. ¿Qué es eso?
Eso ya te han enseñado en álgebra. Todo lo que es operativo es álgebra. Quizás mezclado un poquito con aritmética, pero es la secuencia. Siempre te voy a decir álgebra, álgebra. Todo mi curso. Y de vez en cuando, aritmética, aritmética, aritmética. ¿No? Y ahí se te enseña primero a poner los datos a un costadito. Por ejemplo, dice, número de protones es a neutrones como 3 a 5. Primer dato. Ahí está. Número de protones es a neutrones como 3 es a 5. Ahí tienes. Número de masa, 136. Pero dice nucleones. No te olvides que nucleones se le llama al número de masa, ¿no? Porque son los protones y neutrones, 136. Y me están pidiendo la carga nuclear. ¿Y quién es la carga nuclear? La carga nuclear es el número atómico, pues. El número atómico, Z. Todo. Todavía no he operado, solamente te he puesto los datos. Ahora, yo ya sé que A es igual a Z más N. Es la única ecuación que te he enseñado hoy. ¿Y qué hago? Reemplazo A, 136. Z, estoy buscando, o la Z. Y N, no lo quiero. Entonces de acá despejo N. De aquí. ¿Sabes despejar N de ahí? Despeja. ¿Cuánto sería? El N pasa a multiplicar el 5 tercios, mira. 5 tercios de Z. Ya está despejado. Sigo alucinando que sabes despejar. El que divide pasa a multiplicar, ¿no? Y el que multiplica pasa a dividir. Por eso sale 5Z tercios. El N. Ahora, ¿sabes sumar quebrados? ¿No? ¿Sabes sumar quebrados? ¿Cuánto sale ahí? A ver. Sumar quebrados. Si ese no tiene nada abajo, se pone 3 entre 3. ¿Te acuerdas? ¿8 qué? 8Z entre qué? Entre 3. Y el 3 pasa a multiplicar 136 por 3 entre 8, 51. Todo es álgebra sencilla. Nada de logaritmo, proporción, nada de esas cosas. Y a mí me piden Z, ya lo llevas. Esos son todos los ejercicios. Así vas a pasar de la haciendo ejercicio. Ahora, ¿quieres ejercicios más complicados? Obvio que hay. Pero generalmente para sacar en teoría no. En operaciones sí. ¿Ya? Poquito a poquito ustedes tienen que ir yendo. Recién estamos empezando. He dicho, no suelten la química. Suelta y vas a ver cómo vas a tener que empezar de nuevo. Ahí, a ver. Dice que los dos tienen igual número de electrones. ¿Cuál es la carga nuclear de Q? No te olvides que la carga nuclear es número atómico. ¿Ok? Ok. ¿Alguien me puede dar respuesta? ¿Alguien que lo haya hecho mentalmente? Porque es para trabajar mentalmente. Nadie se atreve. Poco a poco van a tener que ir hablando, entrando en confianza. Si se equivocan, ya les he dicho, se equivocaron, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Será para la próxima, y así poco a poco iré aprendiendo química. A ver, sale 20 al toque. A ver, en este que está acá, yo ya tengo electrones. Si es negativo, ¿qué te enseñé cuando es negativo? Se suma. ¿A quién? Al 16. Entonces tengo 17 electrones. Pero el problema me ha dicho que los dos tienen el mismo número de electrones. Entonces el de la derecha, el Q, también tiene 17. Ahora tú dices, pero es positivo. Se resta. Pero no se resta al 17. Se resta al Z, cuyo número no sé cuánto vale. Para que se haga 17.
¿Cuánto vale Z? 20. ¿Por qué? Porque si es 20 y el 3 le restas, sale 17. Algo así es. Ojo, cuando es más se resta al protón, cuando es menos se suma al protón, no al electrón. Respuesta 20. Sale 20, caso. ¿Listo? Listo. Ahí, mira. Ahora me pide nucleones positivos. ¿Quién es? Número atómico de nuevo. O sea, número de protones. ¿No? ¿Y qué hago solamente? Reemplazo. Pues. Me han dado un cociente. El número de electrones es a número de protones como 8 es a 9. ¿Qué hago? Reemplazo. Mira. El número de protones, acá, es Z. Es el número atómico. Es lo que me están pidiendo. El 8 es 8, el 9 es 9. ¿Sabes cuál es el meollo acá? Sácame los electrones. ¿Cuántos electrones tiene? Si la carga es más 1, ¿qué te dije cuando es positivo? Se resta. ¿A quién se resta? Al protón. Entonces, en vez de poner electrón, yo pongo Z-1. O sea, acá te estoy señalando. Si es positivo, se resta el Z. Entonces, los electrones son Z-1. Ahí está. Y lo reemplazo acá. Z-1. ¿Listo? Ahí está. ¿Y qué haces ahora? Despejas, pues. Tú sabes que este Z pasa a multiplicar acá. Y este 9 pasa a multiplicar acá. ¿Cuánto sale? 9. El que divide pasa a multiplicar, el que multiplica pasa a dividir. Todo es así. El que suma pasa a restar, el que resta pasa a sumar. Respuesta 9. O sea, no es nada difícil. Acostumbrarte. ¿Cómo vas a estudiar? Te he dicho. Ahora en tu casa resuelve los mismos ejercicios, pero no mires el solucionario. No mires. Míralo solamente cuando ves que no te sale. No sale. Ahí miras. Y miras al otro, ataca de nuevo y trata de resolverlo. El problema es típico, a ver. Mira qué te está dando. Me da 3 iones de átomos diferentes. La cantidad de electrones que tiene, 102. Ahora me piden los electrones en los otros iones, pero son de los. ¿Por qué son iones? Porque está entrando o saliendo electrones. No está entrando ni saliendo protón, ni neutrón. Todo es un problema de electrones. Mira, no me cambies el símbolo, el protón es el y el neutrón es el mismo. En los 3 primeros suma 102, ¿no? Y en los 3 últimos te piden ahí. Ahí. Mira. Los 3 primeros ya he puesto Z1, Z2, Z3. No conozco sus zetas. ¿Por qué le pongo Z? Es que me está hablando de electrones. Y que si es negativo sería Z1 más 1. Acá está. El B sería Z2 más 3. Si es negativo se suma. Y el otro es Z3, el C, menos 4. Esos son los electrones, que suman 102. Despejo Z1, Z2, Z3. ¿Cuánto sale? 102. ¿Correcto? 102. Entonces, profesor, ¿por qué ya los zetas? Ahí está el detalle. Ahora me pide los electrones en estos compuestos, perdón, en estos elementos, A, B, C. Como es A, B, C, igual que los de arriba, los zetas no tienen que cambiar. ¿No cambia? No. Lo que ha cambiado son los electrones. ¿Por qué? Porque cambió la carga. El A de arriba era menos 1, el A de abajo es más 1. El B de arriba es menos, el de abajo es 0. El C de arriba es 4, abajo es más 2.
pero los z no tienen por qué cambiar. Entonces, hago lo mismo que hice anteriormente. Z1 menos 1. Z2 no sumo ni resto nada. Z3 más 2. Y esos son los elementos que me estás pidiendo. Hasta ahí, sí, eso me estás pidiendo. Pero yo ya tengo cuánto suman los zetas. Los zetas suman 102. Y menos 1, 2, 1, 102 más 1, 103. ¿Ya viste el punto? Solamente ver los zetas son iguales y hacer dos veces lo mismo. Lo que pasa es que arriba me permite hallar la suma de zetas. Y abajo ya tengo la suma de zetas, ya puedo ver electrones. 103. La respuesta es de 103. Y así que puedes pasar haciendo más ejercicios, pero ya son, como se dice, uno va inventando maneras de preguntar lo mismo, ¿no? Poco a poco, así. Por ejemplo, acá, mira, acá ya son isótopos. Operaciones. Tú ya lo terminas en así, practícalo. Repito, si hay dudas, próxima pregunta. O en el trayecto de la clase, pregunta. Si tienes dudas y no preguntas, estamos en problemas. Porque te estás quedando con dudas. ¿Y qué más práctico? Pero, profesor, yo paro la clase y respondo. Listo, caballeros, señoritas, hasta luego. Chao, Katy. Gracias por su atención. Gracias, Katy. Gracias, profesor. Gracias por la clase. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Cuídense, no salgan de casa. Listo, chicos, nos conectamos a las 10:10 para la clase de física. Les he enviado el material por el Classroom de física y lenguaje para que puedan revisarlo.